Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. El ministro Saldívar renuncia a la Suprema Corte de Justicia, no alega una situación grave o delicada, simplemente dice que terminó su ciclo y se une. Apareció en una fotografía, a ver si la podemos ver en pantalla, ya con Claudia Sheinbaum en la campaña. La Suprema Corte informó que conforme a lo dispuesto, pues esperará a la respuesta del Ejecutivo. El presidente tendrá que decir si sí o si no. Supongo que dirá que sí, y vamos a ver cómo lo procesa el Senado de la República. Continúa la discusión del presupuesto, 3,000 reservas. El presidente visitó Acapulco, también dijo que no romperá relaciones con Israel y de paso que su canciller está confeccionándole la agenda de contactos que tendrá en San Francisco con motivo de la APEC. En más información, le comento que Mario Delgado anuncia que aquellos que no se vean beneficiados con la candidatura por los criterios de género tienen pues pase directo para ser candidatos al Senado de la República. El Tribunal Electoral, el magistrado de la Mata concretamente, plantea que sean 4 y 4 en la medida en que Yucatán ya tiene legislado el tema de la paridad de género. Así es que con ese tema tenemos pues una buena discusión. Autoridades de Hong Kong incautaron toneladas de metanfetamina empacada en costales de Segalmex. Segalmex dice que no exporta. Bueno, pues supongo que tampoco importará, pero les encontraron esto y bueno, pues ha sido motivo, por supuesto, de inquietud. Un juez federal otorgó un amparo a la UNAM con el que se impedía, en este caso, el tema de pronunciarse sobre el plagio de la licenciatura. La UNAM hace un momento platiqué con el abogado general, sigue trabajando en todos los ámbitos para dar pues a conocer lo que son sus veredictos, igual que ocurrió con Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, se los di a conocer aquí hace algunos días, poderlo hacer también con Esquivel, pero van trabajando a través de la justicia local, la justicia de la capital, para que no se pueda en este caso dar a conocer. Hace unos momentos platiqué con la comisionada del Río y me hacía ver que bueno, pues en el INAI se van a tratar de ajustar a la posición que el legislativo en este caso les plantea con el nuevo presupuesto, y en un mes tendrán que tener una renovación de la presidencia. Me dijo que a pesar de que no estén integrados, porque el Senado en su totalidad, el Senado no ha todavía dispuesto quienes van a integrar el INAI, ellos van a proceder, ellos y ellas, porque hay mujeres, participarán en la elección de la nueva o el nuevo presidente del INAI. Entre ellos tendrá que decidirse quién preside ese órgano. Y bueno, pues hay muchos temas que tienen que ver con el conflicto en Israel y Hamás. Sigue avanzando el ejército israelí, platicaremos por supuesto del tema. Cae el gobierno de Portugal y el escritor Luis Mateo ganó el premio Cervantes. Regresamos después de la pausa. La información, le comentaba que el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes ha sido concedido a Luis Mateo Díez, así lo anunció el ministro de Cultura español, Miquel Iceta, y bueno, pues el escritor estaba feliz, un escritor leonés, un hombre pues muy conocido y muy querido en las letras en nuestra lengua. Digo que estaba pues incrédulo, y se me habló un señor que decía que era el ministro de Cultura y que me había ganado el Cervantes. Dice que él estaba medio pirado. Bueno, así dijo el escritor. Por supuesto, celebramos que Luis Mateo Díez sea premio Cervantes, y yo sigo aquí pirado con el tema de la renuncia del ministro Saldívar. Tengo aquí la carta en donde expresa naturalmente sus razones, dice que se cierra un ciclo, el tiempo impulsado, bueno, cuenta todo lo que ha hecho. Considero que el ciclo ha terminado y que mis aportaciones pues han sido marginales ya en este nuevo contexto. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, y se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues le echaba un vistazo al 98 constitucional que él mismo invoca, en este caso en el propio carácter, en el propio cuerpo de la carta, y pues habla de causas graves. Y yo la causa grave, pues ya se lo comentaba, a las 7 no la veo. Seguramente el presidente de la República tendrá que preguntar y el Senado de la República hacer su parte, como ocurrió cuando también en este caso Medina Mora se fue. Nunca vimos la causa grave. Se fue y el Senado dejó que avanzara el asunto. Fue uno de los puntos importantes con los que arrancamos este sexenio. Pero me dicen que tengo ya en el enlace a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Senador, ¿cómo está? Buenas noches.
Doctor Curcio, buenas noches, siempre una alegría compartir el espacio, gracias. La alegría es mía. Bueno, pues cuéntenos cómo está viendo este asunto y si usted ve en la carta, en la misiva que remitió el ministro Saldívar, alguna causa grave para que deje el cargo. No veo ninguna causa grave, pero tampoco me sorprende. Ya de el inicio de este gobierno, pues el ministro Saldívar, todavía le diré así porque todavía no ha procedido su renuncia, decidió arrollar con la autonomía del Poder Judicial y con su propia trayectoria para convertirse en paje del presidente López Obrador. Él decidió asumir una posición de vinculación política y hacerle la vida más fácil a López Obrador, el entendimiento de atender lo que él quería. No me sorprende tampoco porque ya él había dado señales de querer formar parte de este proyecto y que ni siquiera había tenido la respuesta de López Obrador y mucho menos del Senado cuando ya apareció en fotos con Claudia Sheinbaum. Me parece, la verdad, de una enorme indignidad. Me parece que incluso habrá, como dice, ya se dice en redes sociales, doctor Curcio, siempre hay un tuit. Ya yo subí a mis redes sociales un tuit de Saldívar del 2019, donde él criticaba justo a las personas que renunciaban a la Suprema Corte para irse a otros cargos. Qué vergüenza que Saldívar esté arrollando su propia historia. En una etapa él hizo aportes importantes, pero luego decidió convertirse en un operador político del Poder Judicial para este gobierno y sí le administró a López Obrador casos, procesos, incluso hasta consultas donde él se puso a redactar, incluso probablemente lo más vergonzoso que demostró su ambición y posición fue cuando él promovió el trabajo partícipe de la extensión inconstitucional de su mandato. Ahí nos dio una prueba de esta etapa de Arturo Saldívar que hoy acabamos de ver en esta foto con Claudia Sheinbaum. A mí me parece realmente indigno qué manera tan vergonzosa de acabar una carrera política. Quizá el momento más complicado fue cuando argumentó que el mando civil se mantenía sobre en este caso la Guardia Nacional, porque el presidente era un civil y no el secretario. Esa argumentación quizá fue una de las más comentadas de intentar la convergencia con el gobierno federal, o sea, agradar al presidente. Pero en este caso dice, solo procederán por causas graves. La causa grave es que va a reforzar la campaña de Sheinbaum, que estaba mal, o ¿qué es lo que les pueden argumentar a ustedes, que finalmente tienen la última palabra, senador? Pues la verdad es que sí hemos visto eventualmente dos extremos de la ecuación. El caso de el ministro Medina Mora, probablemente más por coacción, y el caso del ministro Saldívar, probablemente más por ambición. Pero yo no veo causa grave, honestamente no la veo. Formar parte de un equipo de campaña no me parece una justificación para abandonar una responsabilidad del tamaño de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, déjeme la ironía, por mal que esté la campaña. Es correcto, salvo que me digan que la causa grave es levantar a Sheinbaum, pero bueno, eso no es una justificante en materia de la responsabilidad del Poder Judicial. Sí. Bueno, pues veremos qué dice el presidente mañana. A ustedes se los tendrán que notificar por esa vía. Nos tendrá que comunicar la secretaria de Gobernación y por supuesto vamos a tener una discusión sobre el caso. Es un tema delicado, se requiere mayoría simple y me imagino que los senadores de Morena, las senadoras de Morena pensarán que la necesidad de levantar la campaña de Sheinbaum pues es muy grave. Ya, oiga, y bueno, pues se abrirá toda la discusión si procede la renuncia, como presumiblemente va a ocurrir, que pues tengan que reponer a otro ministro de la Suprema Corte de Justicia, dará para una discusión en el Senado. Oiga, un elemento más, lo retengo un minuto más. Estaba platicando hace un momento con la comisionada del INAI y bueno, pues me decía ella que van a discutir en un mes el nombramiento de la presidencia del INAI y que lo
harán haya o no un pleno integrado. El Senado todavía está efectivamente pendiente de nombrar a 2 comisionados del INAI. ¿Ve usted alguna, en este caso, alguna señal de que el Senado de la República se mueva y pueda el INAI integrar en un mes o integrarse en su totalidad en un mes, de tal manera que le den más legitimidad al nombramiento de su presidenta o presidenta, senador? Sería muy importante que el Senado lo hiciera. Es muy necesario, porque no se trata de un tema de si el INAI sí o no, se trata de garantizar los derechos de transparencia de las y los mexicanos. Y felizmente, muy tristemente y diría vergonzosamente, Morena ha decidido debilitar a los órganos autónomos. La razón por la cual no hay comisionados nombrados, ya son 3, es porque Morena no quiere en atención a lo que les pidió el presidente. Tenemos 100 nombramientos detenidos. Tenemos nombramientos de 17 estados en materia de tribunales electorales, salas regionales y ahora ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además del INAI. Es decir, empezamos un proceso electoral con una autoridad debilitada. Eso no es casual, eso es una decisión de Morena para que así pasara. Y ahora lo del INAI, pues es una situación por demás vergonzosa, porque es seguir debilitando a quien le lleva la cuenta, la transparencia y la rendición de cuentas al gobierno, y es este presidente y a Morena. Sí, pues se me cortó la comunicación. Senador Álvarez y Casa, muchas gracias por la conversación. Y bueno, subimos a nuestras redes sociales la conversación que tuve hace un momento con la comisionada del Río, precisamente sobre el tema del INAI que le comento. En un mes tendrán que votar el relevo de Blanca Lilia Ibarra. Y vamos ahora a tomar otra opinión calificada en este tema. La doctora De Buen es, como usted sabe, presidenta del Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, expresidenta. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Doctora, bienvenida. Hola, querido Leonardo, muchas gracias. Sí, expresidenta, desde luego. Sí, pero por supuesto con toda la autoridad. A ver, ¿cómo ves este asunto? Renuncia sorpresivamente Saldívar e invoca pues un tema de que ha cerrado un ciclo, que es lo típico que uno dice en una carta de renuncia administrativa. Pero aquí estamos hablando de un cargo muy delicado. ¿Cómo ves las cosas, doctora? Mira, delicado, muy delicado. No me sorprende. Yo coincido con Emilio Álvarez y Casa. Me parece que era crónica de una renuncia esperada o anunciada. ¿Por qué? Pues porque Saldívar tiene interés en continuar con, termina el año que entra, termina el año que entra, y tenía interés en continuar con el mandato, con un mandato para, digamos, seguir en un cargo oficial. Como bien dijiste, el artículo 98 dice que solamente por causas graves puede renunciar. Y si lo relacionas con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que los ministros duran 15 años y salvo que sobrevenga una incapacidad física o mental permanente, no podrán renunciar. Entonces, este artículo 8 está, digamos, interpretando como ley reglamentaria del artículo 98 de la Constitución. Entonces, no queda ninguna duda de que la única situación por la que pueden renunciar es porque sobrevenga una incapacidad física o mental permanente. ¿De acuerdo? Entonces, esta renuncia no debe de ser aceptada por el Senado. Yo sé que el presidente ya la tiene más que cuadrada con él. Por otro lado, bueno, no sé, yo digo que esta renuncia está muy cantada porque quiere ser fiscal, no puede tener ningún otro cargo. De hecho, no puede tener ni siquiera el cargo de fiscal, porque el artículo 101 de la Constitución dice que no pueden tener cargos, digamos, de ninguna, ni secretario de Estado, ni ser titulares del Poder Ejecutivo de ningún Estado, y mucho menos del país, ni diputado, ni senador, ni secretario, ni fiscal. Lo dice específicamente, ¿no? Va en relación con otro artículo. Bueno, pues el único cargo al que podría él aspirar es el de fiscal, porque el de fiscal dura 9 años y está en el 4º o 5º año, termina en el 34, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo veo yo. Él siempre ha querido ser fiscal. Están jugando
están apostando a ganar el Congreso la mayoría, calificada Constitucional, sí. para poder manejar un cambio constitucional, para poder hacer una reforma constitucional. Entonces, en septiembre entra el nuevo Congreso y van a pedir una modificación a la Constitución en varios sentidos. Que primero, pues que los ministros sean electos de manera democrática, lo cual ¿Tú sigues creyendo, doctora, que van a seguir con esa barbaridad haciendo campaña? ¿O es solamente para mantener movilizado a su grupo? Digo, yo supongo que en algún momento el poder económico de este país y desde otras partes dirán, oiga, ¿en serio México pretende destruir su poder judicial de esa manera? Un miembro de la OCDE, un miembro del G20 y todo lo demás. O sea, ¿tú te imaginas que esto pueda llegar a buen puerto o es solamente... No, a buen puerto no. A buen puerto no creo, porque sí sería increíble, salvo que de verdad gane Morena las elecciones en las cámaras, ¿no? Que pueda controlar la mayoría calificada. Pero en ese caso, esta es la reforma que viene, es esa, y quitar esta limitante. Que fíjate, esto me llama mucho la atención, Leonardo. La gente cree que, o sea, vamos a regresar. El ministro, cuando sale por cualquier razón, en este caso renuncia inconstitucional, o porque termina su cargo o por incapacidad, tiene 2 años de sueldo, el mismo sueldo durante 2 años. No es un regalo, no es un premio. Tienes un impedimento para trabajar por 2 años. Por lo tanto, para que no tengas problemas económicos, etcétera, yo te pago tu sueldo, gobierno, Estado, Poder Judicial, te pago tu sueldo y en 2 años tú ya ves lo que haces, ya te dejo de pagar. Pero los próximos 2 años no puedes trabajar más que dando clases y sin cobrar. ¿No? O sea, haciendo investigación. O sea, y esa incompatibilidad. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el único cargo que va a trascender? Es el del fiscal. ¿Sí? Porque no puede ser ni diputado, ni senador, ni secretario de Estado, pero sí puede ser fiscal si se logra el cambio de constitución, y el fiscal continuaría en su cargo hasta que... Como decía el clásico, ahí está el detalle, ¿no? Oye, ahí está el detalle. O que haya una investigación abierta dentro de la Suprema Corte enfocando a su persona, es decir, ¿eso podría explicar que se vaya también? No, no podría, o sea, no tendría por qué irse, salvo que sea retirado por causas graves también, pero yo no sabría yo si está algo yo abierto. Tampoco, pero me intento explicar, es decir, uno es el factor atractivo, me voy ante la personalidad dominante de Claudia Sheinbaum, a ayudarla a transformar este país, que es un argumento que no parece grave para separarse del cargo, pero la otra podría ser que él tuviera una premura personal, ¿no? De otra manera, pues no me explicaría que dejar el cargo abriendo, además de una manera tan extraordinariamente pública, su verdadera motivación, que es irse a hacer política con Sheinbaum. Eso me parece increíble. Uno, está confesando que está con la Cuarta Transformación en su renuncia, lo cual no lo hacía el mejor juez. O sea, es más, tendría que haber renunciado como juez en el momento en que tuvo una inclinación política a favor de la 4T. ¿Sí? El juez tiene que ser neutral e imparcial, y él no lo es. Bueno, fue muy evidente, pero además ahora lo está confesando. Segundo, esta foto con Claudia Sheinbaum es una grosería, ha molestado a mucha gente, ha lastimado a mucha gente que confiaba en él todavía. Y tercero, Arturo Saldívar se va en este momento para dejar que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, sea quien elija la terna, y no Claudia Sheinbaum, sino que sea el propio Andrés Manuel. Una manera de trascender de Andrés Manuel ante el próximo ministro que va a sustituir o ministra a Arturo Saldívar. Desde mi punto de vista, por eso está claro que va a salir antes. Esto ya se había dicho, ya se había comentado en el medio. O sea, ahora ya lo veo claro, entonces, ¿no? Pues ya está clarísimo y en forma de noticia. Doctor, ¿algún apunte más? Pues no, nada más que sí estamos muy decepcionados por lo que está sucediendo, porque yo creo que alguien que ocupa el cargo más alto en el Poder Judicial y que fue incluso presidente, no puede actuar violando la Constitución, que es la Carta Magna, y él está haciendo, no nada más violó al renunciar, sino también al inclinarse en favor de un partido político que es Morena, que es el que lleva la 4T, y de la candidata a la presidencia de la República.
Me parece que por todos lados es verdaderamente lamentable lo que está pasando. Pues te agradezco mucho haber estado, Claudia, esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. Claudia de Buena, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, hoy para fortuna nuestra platicando con usted. Y bueno, pues le comento que hoy se presentó el plan de seguridad para blindar Acapulco. Es un plan que incluye la movilización de Guardia Nacional. En este caso, bueno, pues en Guerrero hay 5,200 elementos, 21 compañías construidas, 7 en construcción. La Guardia Nacional, bueno, pues está haciendo ese trabajo. Habrá presencia, un cuartel de 250 elementos en cada una de las 234 colonias, con el incremento de la Guardia Nacional, pues habrá en este caso un total de 9,860 elementos. El total de la Guardia Nacional en el Estado serán 14,620. Y bueno, pues para todo efecto práctico, hoy platicaba con Emilio Bizarretea del Particular, que mucho conoce de los temas de Guerrero. Es para todo efecto práctico, esta es la militarización de la seguridad pública en Guerrero. Pues yo le preguntaba si había condiciones para pensar si el gobierno local se mantiene o no, pero bueno, en este caso las funciones de seguridad pasarían directamente a los militares o a la Guardia Nacional. Los objetivos son 3: generar condiciones de la seguridad de toda la población, generar condiciones para la reconstrucción y la reactivación de la economía. Bueno, pues esa es la presencia de la Guardia Nacional. Y le comentaba que, bueno, pues vamos a otros temas. Zelensky va a estar en enlace. ¿Tenemos ya el enlace con Edna Jaime? Sí, lo tenemos a Edna. Zelensky va a estar en un enlace que en este caso el TEC de Monterrey organizará y permitirá que junto con otras universidades dialogue con el público universitario fundamentalmente, pero quienes quieran asistir y conectarse a la transmisión, pues será muy útil escuchar al presidente de la sufrida Ucrania. Mi querida Edna, buenas noches. Ay, Leonardo, muchísimas gracias. Así quería yo empezar mi participación contigo. Pues empiézala. Hablando de pues esta conversación que el presidente Zelensky tendrá mañana con universitarios mexicanos. Me parece de la mayor relevancia que pues nuestros jóvenes pues puedan estar atentos a lo que ocurre en el mundo. La Escuela de Ciencias Sociales pues está organizando el evento. Estarán presentes universitarios de 3 universidades privadas. Ojalá y que esta oportunidad se repita más adelante y se puede seguir en línea, Leonardo. A lo mejor todavía puede haber registro para que sea presencial. Tendrá lugar en esta transmisión en vivo en el Campus Ciudad de México, el TEC de Monterrey, pero se puede seguir si se conectan al live.tech. Mañana 12:30, Leonardo. Muy bien. Entonces, esperamos que pues nuestros jóvenes puedan tener una conversación productiva, un intercambio, pues que le ayude a mover conciencias respecto a la necesidad de pues sí encontrar mecanismos de gobernanza global, pues que ya nos lleven a visorar pues una relaciones más civilizadas, sí, ¿no? Leonardo. Oye, y tener contacto con un héroe. Digo, es un señor que no daban un quinto por él y resulta que se ha convertido en un héroe en la defensa de su país. No, la resistencia. Tener ocasión de conocer a alguien así te cambia la vida, ¿no? Entonces, pues quiero saludar desde aquí a quienes hicieron posible pues este evento, este intercambio de la Escuela de Ciencias Sociales, por supuesto a Beata Wonja, que la embajadora Boina. La embajadora, y a nuestra decana regional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Xochitl Pimienta, pues que movieron junto con directivos de otras universidades hicieron posible, y por supuesto a la embajada de Ucrania en México, Leonardo. Ya. Oye, la renuncia de Saldívar, ¿cómo la ves, Edna? Ay, pues estaba un tanto anunciada, Leonardo. Yo creo que hubo un punto en la gestión del exministro Saldívar, próximamente exministro Saldívar, donde pues nos dejó claro que él tenía una ambición posterior
a su gestión en la Corte. Y lo dejó ver porque lo dijo entre líneas en distintos momentos, pero también, Leonardo, por cómo se comportó como presidente de la Corte, ¿no? Hubo como un punto de quiebre donde ya no veíamos al ministro Saldívar, sino veíamos a un político con ambición, a alguien que quería entrar en el juego político porque quería también tener una vida posterior a su paso por la Corte. Y eso pues se dejó ver en un acercamiento visible con el presidente de la República, Leonardo, pero pues también el coqueteo con Morena, se veía venir. Yo creo que estaba anunciado que esto sucedería eventualmente. No sabíamos la forma, no sabíamos a qué cargo aspiraría el ministro Saldívar, pero pues yo creo que desde hace tiempo nos dejó ver que quería algo después. Y lo que me parece, bueno, cualquier persona puede decidir por dónde conducir sus ambiciones y su futuro. Me parece, Leonardo, que dejar el cargo anticipadamente tiene para mí una carga de irresponsabilidad. Siento que el cargo de ministro es de los de más alta distinción que un mexicano puede ostentar por todo lo que representa y velar por la Constitución, la protección de derechos. Entonces no se puede dejar así. Me parece que debió de haber concluido y a partir de ahí reformular su vida y su trayectoria profesional. Ha decidido adelantarse, ha de tener claridad de qué quiere perseguir en un futuro. Le deseo la mayor de las suertes, pero sobre todo a los que sí permanecen en su cargo, que asuman la responsabilidad que tienen cabalmente, Leonardo. Oye, pero le mete dos elementos que a mi juicio sí le dan gravedad. Digo, que uno deje cualquier cargo, pues es potestad de cada cual, y que argumentes el tema del ciclo, pues también es potestad de cada cual. Pero en este caso está regulado, dice, solamente procederá por causas graves y no se invocan. Y hace una, pues en este caso, sus motivos no parecen justificarse constitucionalmente, pero una relampagueante exhibición de poder retratándose con Claudia Sheinbaum pocas horas después de haber dejado el cargo, lo cual, o bueno, de haber pedido la renuncia, todavía hace falta que el presidente se la acepte, es verdaderamente hacer crujir la Constitución todo lo que se pueda, Edna. Pues no era necesario, Leonardo, no era necesario llevar pues este tema a este campo donde pues hasta la legalidad se pone en entredicho por parte de un ministro quien ejerció un cargo de presidente de la Corte. Pues sí creo que debió haber cuidado por lo menos las formas, Leonardo. Esto ya, a mí me parece que hay como una combinación de soberbia, de la soberbia de pertenecer a un grupo pues que cree que va a ganar la elección, a un grupo que ostenta el poder. Por mí ahí va. O sea, ya estoy del lado de quienes son poderosos, entonces puedo jugar con las formas y puedo estar en el límite del respeto a la ley. Esa soberbia me preocupa profundamente, Leonardo. Y el silencio de los bien pensantes, que por lo menos espero que salgan y digan, Claudia, no está bien recibir así a un ministro, diga, oiga, primero sepárese de su cargo y después sale conmigo, y decir, jugar desde el Poder Judicial de esa manera a la política electoral, pues sí, no ayuda en nada a la vida de este país. Pues mi querida Edna, te agradezco mucho, por supuesto estaremos pendientes de lo de Zelensky mañana. Muchas gracias, Leonardo, y sí, nada más como rematar, es como la soberbia de quienes están en una mayoría que creen que pueden aplastar. Gracias, querido Leonardo. Cuídate. Dice, total, somos mayoría, ¿cuál es el problema? La Constitución dice eso, pues nosotros tenemos mayoría para aprobar su salida, y se aprobará sin moverle una coma. Pausa, volvemos. Rojas, vamos con la grilla allí en San Lázaro, más de 3,000, en este caso, observaciones o elementos para discutir el presupuesto que ayer nos decía se aprobó por la noche. Adelante, Maru. Doctor, me quiero unir con lo que hablabas con la amiga Edna, porque
ha sido inaudito lo que acabo de oír mientras estábamos en la pausa comercial. Reginaldo Sandoval habló pestes de Arturo Saldívar, dijo que el ser humano no puede caer tan bajo solo en la traición y que qué lástima que la oposición y sobre todo la derecha tenga representantes como Arturo Saldívar que hoy han renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que nadie le ha avisado que sale ya en una fotografía con Claudia Sheinbaum. Es lamentable el nivel de desinformación y todos los calificativos que dijo en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y pues decirle, oye, Maru, doctor, que hoy está buenísima también, esa. Sí. Le van a pasar a decir, Reginaldo, te estás equivocando el libreto, estamos a favor de la renuncia. Está buenísima esta para la historia universal de la infamia. Maru, sigue, por favor. Sí, y hoy quienes tomaron primero la palabra en este debate fueron los priistas, fueron más de 8 oradores de esta bancada. Hoy lo que se reserva es solo el título, por eso no va a haber ningún cambio, ninguna reserva aceptada. Pero dentro de estas exigencias que pedían en tribuna es reflexionar para que mañana o en lo que quede de horas pasado mañana se destine o se reasigne cualquier monto al campo. Somos ya el primer país importador de leche en polvo y de maíz, que la subsistencia alimentaria no existe. Así lo dijo Augusto Gómez Villanueva, quien es el presidente de la mesa de decanos. Al subir a esta tribuna no lo hago poseído por estados de ánimo que me permitan desconocer que el pluralismo político puede llevarnos a la contradicción y al enfrentamiento, pero también a nuestro reencuentro como seres humanos conscientes y responsables de nuestro deber como legisladores ante nuestro pueblo. Y bueno, también los que son ebrardistas dentro de la bancada de Morena, 46 de ellos dieron una conferencia de prensa. Y ojo, doctor, ayer la diferencia de votos fueron 46, con la mitad de ellos que se sumaran a PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Y mañana, dicen, van a presentar varias reservas para que se haga un programa, no un fondo, un programa completo de reestructuración para Acapulco. ¿Cómo? Usando solamente el 15% de lo que ellos calculan son los excedentes petroleros. Hoy está tasado en $8 por barril y piensan que se está vendiendo hasta en $60 por barril. Y es por ello que proponen mañana a presentar esta iniciativa, que se puede hacer el cambio en este presupuesto. Lo dijo Emanuel Reyes Carmona, quien pues también están en vilo para saber la decisión que toma Marcelo Ebrard. Así lo dijo. Porque esto tiene, pues claro, un tema y un trasfondo político, entonces creo que eso lo aguantamos. Ahorita vayamos principalmente por el tema presupuestal. Pues es libre. Esa fue la opinión que tenía Emanuel Reyes Carmona cuando le preguntamos qué opinaba de la renuncia precisamente de Arturo Saldívar. Pero también hasta acá llegó la caravana de los empresarios de Acapulco. Óscar Atié, el cantante nacido en Acapulco, que siempre ha estado ayudando a este puerto, hoy se dijo desconsolado y dijo que lástima que ninguno de los morenistas que hoy están tratando de hacer esta iniciativa pudo recibirlos, verlos o oírlos. Así lo dijo. No nos pidió Xóchitl Gálvez que estuviéramos hoy aquí. Esto es falso. Tampoco el compañero Guadalupe Acosta Naranjo nos pidió que estuviéramos aquí. Esto es falso. Nos mandó aquí ver el dolor, el hambre, la situación de tristeza y deplorable que tiene hoy Acapulco. Eso es lo que nos trajo aquí hoy. En una situación plural, en la cual no tenemos, en mi caso, ningún partido político. Mi partido se llama México y en este caso se llama Guerrero y se llama Acapulco. Yo agradezco que nos haya recibido esta comisión, los coordinadores de PAN, PRI, PRD, y me encantaría, me hubiera gustado mucho ver aquí a alguien de Morena. Y doctor, con peras y manzanas han tenido que explicar cuáles son los subejercicios, por ejemplo, en el sector salud. Lo hizo el doctor, exsecretario de Salud en Guanajuato, hoy como secretario de la Comisión de Salud, Héctor Jaime Ramírez Barba. La muerte prematura en los más de 750,000 mexicanos que fallecieron en el 2022 ocurrió primordialmente en los pobres.
El gasto de bolsillo y más empobrecimiento ocurrió especialmente en los pobres. Pareciera un despropósito que con aparatitos y juguetes como el aeropuerto o como el tren o como que simulando que le dan presupuesto, pase el dinero no ejercido, lo pasen a ese fondo sin fondo para los caprichos del presidente. Mientras todo esto sucedía en el Salón Verde, Salón Legisladores, Jaime Maussan de nuevo hasta moderando el nuevo foro rumbo a una iniciativa para que se tome en cuenta como seguridad nacional los objetos no identificados en nuestro espacio aéreo. Doctor. Muy bien, pues Maru, te agradezco mucho la crónica. Muy buenas noches. Estamos pendientes, buenas noches. ¿Y qué tal el gran diputado Reginaldo, que es súper activo y manda auténticos bombazos? Hoy se descogotó contra Saldívar hasta que le digan, compañero, se está usted equivocando de frente, está bien que dispare, pero tiene que disparar para el otro lado. Autogol. Y bueno, pues vamos a ver el día de mañana si lo corrigen y cómo procesan esto, que es, insisto, la nota del día de hoy, una renuncia que no tiene pues la apoyatura constitucional suficiente. Ya claramente Saldívar dijo, yo me voy a la campaña o me voy con Claudia Sheinbaum, ustedes averigüen si es o no causa grave. Dejo ese tema y vamos a otros asuntos. Y hoy tenemos el privilegio de recibir uno de los más distinguidos científicos, miembro del Colegio Nacional y un hombre que nos ilustra también sobre temas musicales. Doctor Martínez Palomo, qué gusto recibirlo. Doctores, como siempre, un placer estar con usted. Oiga, y pues... Y hablemos de música a pesar de vivir en un país tan convulso. Y precisamente por eso la música efectivamente nos abre un montón de ventanas. Y recordaba a Gounod, entrábamos precisamente con esta parte de Fausto, una quizá de sus óperas más conocidas. Entiendo que vamos a tener o van a tener en el Colegio Nacional, doctor, una sesión para hablar de ese músico. Mire, ahora le toca a Gounod, que tal vez no es de los más conocidos, de los más populares, pero es un caso muy interesante, porque como usted sabe perfectamente, Gounod es el autor del Fausto, que ya mencionó, y el Fausto, como sabemos, durante mucho tiempo fue la ópera más representada en el mundo. Ahora las más representadas son otras, son La Traviata, Flauta Mágica o Carmen, pero realmente hizo un papel extraordinario Gounod, y uno se pregunta, ¿cómo surgió este genio? ¿Por qué después se apagó y solamente hizo otra ópera que tuviera y que sigue teniendo éxito, que es Romeo y Julieta? Sí. Y a mí me ha interesado esto porque se hablaba que Gounod tenía crisis nerviosa y se me ocurre ahondar en la historia de Gounod y pues resulta que ninguno de sus biógrafos habían caído en la cuenta de que Gounod, el pobre, ya adulto mayor, se convirtió en un enfermo mental. Y mi hipótesis, que es relativamente nueva, y esto nadie lo ha dicho, es que esta enfermedad mental fue la que le apagó el genio y se convirtió pues en un músico relativamente conocido, pero ya no hizo ninguna obra de la magnitud de Fausto, que es realmente una ópera fantástica, o de los mismos Romeo y Julieta, que tiene algunas áreas para tenor y soprano preciosas, absolutamente extraordinarias. Entonces hace unos días veíamos o pusimos Romeo y Julieta, muy conocida también su Ave María, y me parece recordar que en algún momento hizo un himno, ¿no?, para el Vaticano, pero un hombre muy religioso, Gounod, doctor. Era un hombre que fue religioso un tiempo, porque tenía un amigo que después se convirtió en el arzobispo de Poitiers y era su amigo de la infancia. Y entonces pues lo estaba encauzando hacia la iglesia, lo pensó muy seriamente, llegó a firmar como abad y llegó a vestirse como sacerdote, pero de repente le entró el cambio y decidió cambiarse hacia la ópera, porque la ópera era lo que permitía vivir a los compositores en Francia en esa época, y dijo, pues tengo que subsistir. Se dedicó a la ópera y hizo Fausto y tuvo ese grandísimo éxito. Pero ya que menciona el Ave María, es muy curioso porque seguramente usted sabe que el Ave María fue casi una broma. Estaba esperando a su novia Anna Zimmerman
y de repente no tenía nada que hacer y como nunca se acababa de arreglar su novia como toda buena señora, entonces se puso al piano y se puso a tocar el primer preludio de el clave bien temperado de Bach, sí. Y se le ocurrió hacer una transcripción para violín y piano que la tomó su suegro, que era un gran compositor y un gran maestro del Conservatorio de París, Pierre Zimmermann, y a consecuencia de eso empezó a tener éxito el Ave María, le pusieron música y se convirtió en algo que es la obra más conocida de Gounod, y él estaba muy enojado porque dijo, eso no es una obra, eso fue una charada, fue casi un juego de algún momento, y en cambio otras óperas como Safo eran un fracaso estrepitoso. Entonces él nunca que no sabía lo del Ave María, ¿no? No, el Ave María, él nunca lo aceptó como que fuera algo que valiera la pena, y en realidad fue una combinación con su suegro. Yeah. Oiga, pero sí, sigue siendo una de las más efectivamente escuchadas. Entonces, una enfermedad mental, ¿y a qué edad tuvo eso? ¿A qué edad se empezó a eclipsar Gounod? ¿Y a qué edad murió? Pasando de los 40 años, ya murió bastante entrado en años, cerca de los 60 y tantos, finales de los 60 y tantos. Pero le comento, doctor, porque realmente todas las grandes biografías, y ha tenido biógrafos americanos, ingleses y franceses, por supuesto, buenos, todos hablan que tenía crisis nerviosa. Pero cuando yo empecé a analizar, hay un libro que se llama La Casa de los Locos, que era el hospital de psiquiatría para enfermos mentales, digamos, de lujo, de la clase adinerada en París, que estaba en Passy, en un sitio tan elegante que ahora ese hospital psiquiátrico es nada menos que la Embajada de Turquía en París. Y ahí iban todo tipo de personajes, como Marida Gould, la pareja de Liszt, la condesa Castiglioni, la amante de Napoleón III, y escritores como Guy de Maupassant y Gerard de Nerval. Y ahí el médico, que era un médico muy avanzado, un psiquiatra, que compartía con sus pacientes, comía, cenaba con ellos y los dejaba libres cuando veía que estaban más tranquilos. Cuando menos en 5 ocasiones tuvo que internar a Gounod, y tenían inclusive que ponerle camisas de fuerzas porque tenía accesos de furia, accesos realmente muy peligrosos, pero nada de eso está en la literatura de las biografías de Gounod. Entonces yo creo que ese es uno de los atractivos de haber podido revisar como médico algunas de las biografías, y en este caso creo que sí, tal vez puede explicar el hecho de que Gounod, después de estas 2 grandes óperas, pues se eclipsara. El doctor Martínez Palomo nos ha ayudado a conocer Rossini, Schubert, Donizetti, Bellini, Händel, Haydn, Mozart, Monteverdi, Vivaldi, y ahora nos abre la luz sobre efectivamente, Gounod. Fíjese que yo hace muchos años leí que Althusser, pero no tiene nada que ver con la música, Louis Althusser, el gran teórico, durante muchísimos años fue un secreto de Estado que había muerto como murió, suicidándose después de haber matado a su mujer, porque tenían efectivamente esta idea que un miembro del Colegio de Francia no podía haber tenido un fin así. No sé si a Gounod lo tenían con ese mismo manto, ese tupido velo, para evitar que se conociera esa parte, doctor. Yo creo que es posible. Me interesa mucho lo que usted dice, porque no encuentro una explicación que a los grandes biógrafos que he mencionado, he mencionado las nacionalidades, no se hayan fijado en este aspecto. Y en este libro sobre la casa de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Passy, en París, viene perfectamente bien definido. Inclusive yo pude encontrar, es relativamente fácil en internet, un artículo de El Figaro, de Le Figaro, en donde viene descrito uno de los ataques mentales que tuvo Gounod, y viene perfectamente dicho, y en el día siguiente del periódico dice, el maestro ya se encuentra más tranquilo. Entonces esto pasaba inclusive en los periódicos, y tal vez la hipótesis suya sea buena, había que correr un manto sobre el bueno de Gounod para no enturbiar su fama. Oiga, ¿y cómo va a ser la sesión? Usted hablará, pero entiendo que también va a haber música, ¿no? No, esto sí, porque yo creo que es un pecado hablar de algún compositor y no tener la música. Es mejor, y como les digo siempre a mi auditorio, ahora viene lo bueno, porque lo bueno es la música. Y esto va a haber varias áreas de Fausto y de Romeo y Julieta, las 2 fantásticas áreas para tenor y las 2 para soprano,
con Angélica Alejandre, Verónica Alexanderson, Vanibaldo Correa y el pianista Sergio Vázquez. Esto es el jueves a las 6 de la tarde y están todos invitados, por supuesto usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco muchísimo el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Es un placer. Gracias, doctor Martínez Palomo, miembro del Colegio Nacional. Apasionante, ¿no?, conocer más a Charles Gounod. Ya recordábamos esta famosísima área de Salud de Mere Chastepier y el impacto, el influjo que tuvo Fausto durante muchísimos años. Bueno, fue una ópera, como nos decía, muy escuchada. Fíjense que hay un tema ahí delicado. Yo espero que no escale peldaños el tema, porque fue encontrado decomisaron en Hong Kong alijos de droga que tenían la nota de Segalmex. Y bueno, pues dice en Segalmex, aquí está la aclaración, que con relación a la información que circula en medios, dice que Segalmex no realiza exportación de productos a ningún país, por lo que nos deslindamos de cualquier mal uso. Dice que se haga de las siglas de Segalmex en otros países. Asimismo, se realizarán las denuncias penales ante las autoridades correspondientes por los hechos que pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos contra quien o quienes resultan responsables por el mal uso del nombre, los logotipos de Segalmex, pues los tendrán que ir a perseguir a China, ni más ni menos, y bueno, pues determinar si a través precisamente de la cobertura de esta muy desprestigiada, por cierto, empresa, objeto de un fraude enorme, se está ciertamente, bueno, pues vulnerando la seguridad y exportando droga. Le comento que hoy dio a conocer una nota oportuna la encuesta de Banamex, ubicando el crecimiento económico en una situación muy positiva. Estamos hablando de un consenso, la expectativa de crecimiento para efectivamente el año es mucho mayor de lo que originalmente se había planteado, así es que bueno, pues estamos en este caso pensando en que para 2023 estaríamos terminando el año en 3.4, por arriba del pronóstico, todavía revisado al alza hace unos días, de 3.3 hace una quincena, la mayor estimación para dicho indicador desde que hacen la encuesta. Para 2024 la expectativa mediana aumentó a 2.1, lo tenían en 2 respecto a la encuesta anterior. Esto es lo que ha dado a conocer Citibanamex el día de hoy. Nos vamos.